Vaya, primero voy a empezar por el proceso de violencia. Bueno, la violencia intrafamiliar, y ustedes creo que ya lo resolvieron en el foro. Primero, pues mi nombre es Miguel Elías Martínez Cortés, maestro en atención a la violencia en la familia, pues de la República. Y pues este curso va a ser lo más fácil posible, en el sentido de que lo que se busca es que las personas aprendan y no tengan dificultades o no. Yo suelo dar la clase o me invoqué a dar la clase para que se haga más fácil todo, ¿no? Solo voy a dar dos clases, la de ahora y la de la otra semana, para que igual tienen preguntas, ahí estoy a la orden en el WhatsApp o cuestiones de ese tipo. La violencia intrafamiliar no es un fenómeno de ahora, de hace poco tiempo, sino que data de mucho tiempo. Lastimosamente, la violencia intrafamiliar es un fenómeno sociocultural, social, hasta religioso se puede decir, porque en ciertos sectores se suele fomentar esa violencia en contra del grupo familiar, pero que en este caso se me ha dado la indicación que trate de enfocarlo en el grupo que lastimosamente más suele ser, y ustedes no me harán mentir, en el sentido de que las personas que más comúnmente visitan los juzgados de paz, juzgado de familia o juzgado de la instrucción especializado para una vida libre de violencia para las mujeres a solicitar esas medidas de protección, pues son las mujeres, aquellas personas que forman parte de ese grupo familiar, pero por circunstancias propias de ese elemento que produce el convivir, digamos, o el generar o considerarse superior a otra persona, es que se dan esos hechos de violencia intrafamiliar. Y aquí está, tal como lo define el artículo 1 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, es toda conducta o daño físico. El daño físico es el que más normalmente se suele ver. Sin embargo, hay daño psicológico, patrimonial o sexual. Entendemos que el daño de índole sexual no necesariamente va él solo. El daño sexual, o sea, esa conducta sexual realizada por el sujeto, siempre, y en unas clases yo la daba y decía, es que una violación como tal de índole sexual no va a ser necesariamente solo el daño de índole sexual, sino que también lleva otro daño psicológico. Y no es que sea propio de una violación, sino que el simple hecho de, por ejemplo, realizar actos de índole sexual cuando la otra persona no está de acuerdo, eso ya podría entrar en una violencia sexual. Exhibiciones indecorosas, también puede entrar en caso de actividades, por ejemplo, de obligarlo a ver a él o a ella o a las personas actividades de ese tipo. Entonces, la violencia intrafamiliar es para el grupo que compone la familia, pero no necesariamente vamos a buscar personas que viven bajo el mismo techo. Y es aquí donde yo quiero que para el parcial o la última evaluación que yo estaría realizando, que ustedes tengan presente lo siguiente. Lo que he puesto en negrita es algo que ustedes les debe de tomar muy en cuenta, que es la relación interpersonal. Cuando hablamos de cualquier relación o otra relación interpersonal, nos referimos a aquellas personas que no necesariamente viven bajo el mismo techo o bajo la misma unión de las familias que comúnmente suelen darse, sino que también son, por ejemplo, y me han llegado casos en donde exnovios, la persona que está con una, digamos, está casado, pero ahora genera otra convivencia con otra persona, y esta persona que ahora está conviviendo con ella tiene o genera problemas con aquella. Entonces,
Bienvenido, Noel González. Estoy dando la clase. Los parámetros que se están dando son que si usted tiene alguna duda, pues con el mayor de los gustos me puede intervenir. No hay ningún problema. Perfecto. Ahora, decía de esa violencia, de esa relación interpersonal, no nos debemos de casar o únicamente limitar a las relaciones que comúnmente suelen haber. Relación interpersonal puede ser hasta la persona que en un largo periodo de tiempo ha guardado la custodia, entiéndase, por ejemplo, en palabras más fáciles, las nanas o las que cuidan a los niños por un largo periodo. Ellos generan un vínculo afectivo. Ellos podrían entrar por violencia intrafamiliar aplicando el acceso a la justicia o ese principio de accesibilidad como son los jueces de paz. A mi forma de ver podría ser. O sea, tenemos que nosotros tener empatía con la persona, pero también no puede entrar como violencia intrafamiliar por el vínculo de cualquier otra relación interpersonal el hecho de ser amigos. Eso sí, ya no. Eso sería por otra ley o otra modalidad, pero no por violencia intrafamiliar. Eso se los he plasmado o se los he recalcado, compañeros y amigos, para que ustedes lo tengan presente. Cualquier otra relación interpersonal, esa se refiere a esos vínculos, pero no a cualquier tipo de relación, como acabo de hacer ver. ¿Cómo se da esa violencia? En palabras más fáciles. Pues esa violencia en el caso del Salvador es muy característica porque se da todo violador o generador de sus conductas es una persona que quiere el poder. O sea, la violencia es producto normalmente de conductas que buscan el poder. El poder es el que ejerce esa dirección en la familia. O sea, en palabras más fáciles, la violencia intrafamiliar o violencia de género o violencia contra la mujer o violencia hacia el hombre, podría decirse, lo que tiene como base fundamental es el poder, o sea, la búsqueda del poder. Una vez que no se ha tenido el poder o se busca el poder, muchas veces es ahí donde se generan esos conatos o hechos de violencia. La violencia intrafamiliar, y para que hagamos ya diferencia, la violencia intrafamiliar se aplica al grupo familiar. Diferente es la violencia que hablamos como violencia que se aplica en el caso de la ley. Como cuando aplicamos la ley, es cuando aún aquellos casos que no son relativos a familia. Es decir, a la vecina, el vecino le dio una insultada con palabras soeces. Eso no se podría ir por violencia intrafamiliar, sino que se iría por expresiones de violencia contra la mujer, es decir, ley especial integral para una vida libre de violencia. Pero recalcando entonces, la violencia intrafamiliar se va para el grupo familiar y la ley se va para aquellas otras relaciones que no están en un grupo familiar. Sin embargo, también la ley, porque en eso quiero ya desde ya hacerles conocimiento, sin embargo, hay grupos de familia en donde el hombre agrede a la esposa o a la compañera de vida y a él sí también se le puede aplicar la ley. Para eso veremos en su momento y más adelante una sentencia, la 17 del 2019, en donde la Cámara de la Niñez y Adolescencia de San Salvador, que ya ahora ya conoce también sobre casos recursivos en apelación de materia de violencia intrafamiliar, hace ver que ya no debería de aplicarse la ley contra la violencia intrafamiliar, sino que la ley. Y eso solo es para que ustedes tengan una ya consideración qué es lo que damos a entender, por qué se hace esa diferencia. Le voy a, como les digo, voy a tratar de ser lo menos amplio posible en la exposición, sino que lo que yo quiero es que ustedes logren solventar sus foros y salgan adelante, porque el objetivo de este curso va a ser que la gente pues conozca. Yo tengo 11 años de estar en esto, como juez de paz, he tenido casos de diferentes índoles, estoy en estas circunstancias y me gusta mucho desarrollar este conocimiento. Pero
¿Cómo se inicia un proceso o de diligencias de violencia intrafamiliar? Fácil. Ahí dice los principios, respeto a la vida, los derechos. Lo que se busca en el proceso de violencia intrafamiliar es garantizar el derecho de la persona, a un niño o niña adolescente, a una mujer o a un hombre. Ahora, acotemos. Se debe respetar la vida, el derecho, que se busca es vivir libre de violencia, tanto un hombre o una mujer, la protección de la familia, la CEDAW, la Belén do Pará, que son para, en el caso de las mujeres. Pero ¿cómo se inicia una violencia, un proceso? La persona tiene que llegar al juzgado de paz de la localidad o puede ir a cualquier otro juzgado de paz. Sí, ojo. Y eso es lo que vamos a ver con este proceso, que no necesariamente va a ir al que le quede cerca porque podría ser que la persona tiene desconfianza de ir allí por A o B motivo o no está allí cerca, sino que se ha ido a vivir a otro lugar. ¿Puede pedir medidas allá en aquel lugar? Sí lo puede pedir. Los juzgados de paz somos competentes para conocer de violencia aunque no haya sido ocurrido en ese lugar. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Ya no con las competencias de determinación civilistas, sino que la violencia intrafamiliar es un proceso especial. Podemos conocer y usted me va a decir, ah, entonces después se remite al juzgado del domicilio del demandado. Desde ya les digo, depende. Por la nueva sentencia emitida por un conflicto en competencia de un juzgado de paz de San Miguel versus uno de familia de San Salvador, en donde ya se determinó que el domicilio del demandado no es para materia de violencia intrafamiliar porque se castiga a la mujer, por ejemplo, que haya recibido lastimosamente la violencia en un municipio donde ella no vive, solo porque ahí vive el demandado, y ella deba ir allá cuando eso solo aplica en materia civil, que es el domicilio del demandado. Pero eso lo veremos más adelante, solo para irles ya, porque esto es hermoso, hablar de esta materia, ¿no? Entonces, ¿cómo se inicia? Llega la persona al juzgado de paz, al juzgado de familia o al juzgado de instrucción especializado para una vida libre de violencia para la mujer. En el caso de las mujeres, ojo, solo en el caso de las mujeres se van a ir, porque eso también quiero hacer la aclaración. O sea, el juzgado especializado para una vida libre de violencia para emitir medidas de protección, solo va a ir o pueden ir una niña o mujer o adolescente, pero o sea, solo las mujeres. En el caso del juzgado de paz y juzgado de familia, pues allí puede ir un caballero, puede ir un niño, etcétera. Ahora bien, el punto medular es, si llega esta persona a ese juzgado, necesitará documento único de identidad para que le reciban las diligencias de violencia intrafamiliar. No, Lastimosamente hay muchos juzgados, y no les quiero mentir, y no voy a dar datos, que les piden el documento. Fíjese que lo perdí, pues vaya a traerlo. Mire, pero fíjese que el hombre me lo guardó, o etcétera. Para poner o iniciar diligencias de violencia intrafamiliar, no es necesario el documento único de identidad. No es necesario, porque lo que se busca es proteger, garantizar la integridad de la vida de la persona. ¿Puede ir un niño de 10 años a solicitar medidas de protección? Sí. sí. ¿Tiene que ir con su representante legal si este representante legal es el que la ha golpeado? No necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué? Porque ahí hay conflicto de intereses. Porque el niño no va a llegar con quien lo ha agredido, ¿no? Eso tenemos que, mire, conmigo y con las nuevas tendencias tenemos que garantizar el acceso a la justicia, porque la persona va a pedir las medidas sobre la base que quien lo está agrediendo es quien lo representa, que es el papá o la mamá. Y entonces, pedirle o solo porque no llega con esta persona sería, en cierta forma, discriminarlo de manera inadecuada cuando no es indispensable, porque ya la Lepina da el derecho a esta persona primero de protegerlo, ¿no? Además de ser un maltrato infantil. Dejemos eso, porque la violencia intrafamiliar o las medidas que busca es garantizar a esta persona que no se siga realizando esos hechos. Pero
Continuando, ya vimos que no se requiere documento de identidad. Ahora bien, otro punto que se da, porque conmigo vamos a aprender la realidad, porque eso es lo que yo le voy a preguntar allá al final del parcial. O sea, yo conmigo, ¿para qué le voy a hablar? ¿Qué dice el artículo tal? No, o sea, a mí me gusta ser práctico. Toda la vida he sido así, y por eso es que a la gente le encanta mi clase. Si no lleva dirección del denunciado, no le agarran la diligencia. Mire, pero si no trae la dirección, ¿dónde lo notificamos? Es que eso solo es para efectos procesales, por incumplimiento del 338-A del Código Penal. Es decir, que si la persona obviamente debe de saber que contra él hay unas diligencias de violencia, pero no solo porque no lleva la dirección del demandado, no vamos a emitir las medidas. No sé si me explicó. O sea, la persona, mire, yo vivo allí, pero yo tengo 3 días de vivir allí, no me puedo ver en la dirección. Pues vaya a traerla. ¿A cuenta de qué? Si ella la está esperando y la va a matar, o lo va a matar, o la va a agredir. Porque aquí hay de todo, ¿no? En la violencia intrafamiliar es violencia contra la familia, pero lastimosamente en su mayoría de casos es contra el sector que yo le he expresado, que es la mujer. Entonces, sí lo necesitamos, claro, yo estoy de acuerdo, porque se me va a decir, entonces, ¿cómo vamos a seguir el proceso? Sí necesitamos domicilio, claro, pero para emitir en primer momento y garantizar la integridad y la vida de esta persona, no necesitamos. Eso se puede ir en el transcurso del tiempo obteniendo, pero el fin es darle las medidas que se haga conocimiento a la agencia policial de la localidad, que se le garantice. Ya después, el juzgado, en el transcurso del tiempo, se va a obtener ese dato. Mire, fíjense que solo me dio un nombre y un apellido. Pues consiga todo. Y si no lo sabe, si no lo sabe, claro, o sea, sí tenemos que tener un nombre y un apellido, porque eso sí, no puede llegar a denunciar a alguien que no sabe quién es. Eso sin duda. Bueno, continuando con la ponencia, los tipos de violencia que regula la ley de violencia intrafamiliar son 4: psicológica, física, patrimonial y sexual. Ya como medianamente empecé a expresarle. Aquí les decía, los competentes, juez de paz, familia, y a partir de 2017 también el juzgado de instrucción especializado para una vida libre de violencia. Pero el juzgado de instrucción especializado solo va a conocer en los casos en donde la violencia intrafamiliar sea ejercida en contra de una mujer. O sea, no va a poder ir un hombre a denunciar en ese caso una violencia. O sea, la violencia hacia un hombre va a ser un juzgado de paz o un juzgado de familia. La Procuraduría también tiene competencia. Sí, el artículo 13 de la Ley contra la Violencia lo menciona. Ahora bien, fíjense, falta, pero vamos caminando. Yo he dado los webinars en CNJ durante la pandemia, y aquí hay un elemento muy fundamental. Denuncia. Denuncia, todos sabemos que es la presentación de una persona al juzgado a interponerla. Pero el aviso de la víctima, el aviso todos sabemos que puede ser no necesariamente de forma presencial, puede ser también a través de una llamada telefónica. Y yo estoy de acuerdo que allí sí hay un poco de problema para determinar la veracidad de la información que se está haciendo ver. Sin embargo, no estaría de más recibir la llamada, pero eso es, o sea, actualmente no se está logrando permitir, sino que en el caso de la Corte tiene el 198, que es el que recibe y da indicaciones o capacita a la persona o aconseja qué es lo que puede ser, pero en el caso de un juzgado de paz, sí lo tiene un poco más dificultoso o más perjuicioso el de recibir una llamada. Y qué debería hacer. Yo decía en ese webinar que llamar a la agencia policial, constituirse al lugar para verificar si los hechos de la información que decía eran ciertos, traer a la persona y recibirle la denuncia, pues, porque muchas veces se hace la llamada porque no se puede trasladar al juzgado, más en los momentos de la pandemia, por ejemplo, porque pues si salía era retenida y llevada a un centro de confinamiento. Puede ser un hombre, un niño, un adolescente, quien sea. Entonces,
eso tenemos que tenerlo en cuenta. O sea, lo que buscamos en todo caso, estimados amigos y amigas, es facilitar. Pero hay casos que todavía tenemos un poco de dificultad. En el caso del aviso. La denuncia sabemos que es algo escrito o algo formal. El aviso viste de hacer, mire, yo estoy siendo objeto de violencia, o aviso también puede ser, a mi forma de ser, de otra persona que haga ver de una vecina, pero se verifica esa información si es veraz o no, porque puede ser también un poco perjuiciosa. O sea, todo tiene que verse si es cierta la información. La forma de interponer la denuncia se hace de forma, como aquí veíamos, el, como he dicho, verbal o escrita. No necesita que lleve un escrito, sino que ahí se le recibe por parte del juzgado. Y lo que busca, pues, es darle trámite. Yo veía un caso también particular y que aquí hacen muchos obstáculos aquí, que muchas veces las personas en los juzgados, no voy a decir juzgado, ¿verdad? Comienza cuando está recibiendo la denuncia, a comenzar a decirle, ¿y por qué viene hasta esta fecha? ¿Y por qué ha sufrido tanto tiempo y no ha denunciado? O sea, la empatía tiene que ser de tal forma que no debemos de comenzar a conjeturar información de la víctima, que el por qué hace eso hasta esa fecha. Si ha recibido 20 años, porque hay gente que dice que 20 años ha recibido violencia. O sea, el que recibe la denuncia tiene que ser una persona con empatía. Empatía es ponerse en el lado, en los zapatos de la otra persona. No podemos comenzar a conjeturarlo. No podemos comenzar a decirle, es cierto. Pero a mí me pasó peor si es alguien que está recibiendo. Y yo no denuncié. O sea, no podemos confrontar a la víctima. La víctima, yo decía y siempre lo he dicho, ha vencido primero a la familia para ir a denunciar. Primero se ha vencido ella misma porque no es fácil denunciar. Yo creo que nadie quisiera denunciar, pero ella se ha tenido que agarrar una voluntad, una capacidad de poder ir a denunciar y que después comencemos nosotros como operadores de justicia a hacerle ver que quizás lo que informa no es tan cierto. Eso es hasta un cierto grado malísimo porque le bajamos la moral a la persona. En ese orden de ideas, pues, tenemos que tener empatía, tenemos que tener capacidad de poder pensar de que esta persona lo ha hecho porque ya no aguanta. Y entonces, si recibió o no recibió durante mucho tiempo, no debemos de comenzarle a sacar conjeturas, sino que recibirle las medidas, la denuncia, perdón, emitirle las medidas de protección y darle trámite. Y darle trámite, porque es el fin, ¿no? Para eso estamos llamados. Los principios de la ley contra la violencia: oralidad, inmediación, concentración, serenidad, economía procesal, probidad, oficiosidad, supletoriedad, igualdad. Eh, no voy a explicarlo, yo mejor me voy a lo que es más fuerte del caso de la ley, que es la igualdad basado en que hay que tratar igual a los desiguales y no se puede tratar igual a los desiguales. ¿Qué quiero explicar? Cuando hay violencia intrafamiliar, siempre es ejercida de una persona que, de acuerdo a las estructuras, es considerado superior. Entiéndase, por ejemplo, aquel que provee, aquel que tiene la capacidad de dar el dinero, normalmente es el que violenta. Yo siempre lo he dicho así. El que tiene la capacidad de proveer o de tener actos de direccionamiento es el que violenta al que está inferior. Entonces, la igualdad consiste en que debemos de a la víctima darle garantías para llevarlo a un equiparamiento de condiciones similares, pero no podemos considerarlos iguales cuando no son iguales, porque la violencia es, siempre lo he dicho, es cíclica. Es decir, se va a seguir dando siempre y cuando no haya un reparo en contra de esta persona. Y no debemos de considerarle, como he dicho, a esta persona como parte que ha motivado que éste la agreda. No, nunca. Nunca la víctima va a tener culpa. Pero es que fíjese que ella me provoca porque no me tiene la comida a tiempo. No, eso no es capaz de poder generar
el motivo que genere el que esta persona agreda a la otra. Entonces, estos principios, como le he dicho, la de oficiosidad sí consiste en que, en palabras más fáciles, en que el juzgado de paz, familia o de la ley, en este caso, instrucción especializada, una vez que ha recibido la denuncia de violencia intrafamiliar, se puede retirar esta denuncia, porque yo he tenido casos en que un día llega la víctima mmm, bastante mal y el siguiente día me pareció bien raro, ¿no? De la mano llegaba con un caballero. Y yo pensé que era el hermano o alguna otra persona. Y me dijo, mire, fíjense que estoy aquí con mi esposo y su esposo. ¿Y por qué? Fíjense que desde ayer hasta ahora este hombre ha cambiado. Este hombre es una maravilla. Yo quiero retirar la denuncia de violencia contra él, el proceso, porque no, pues ya cumplí, o sea, no es justo que yo lo esté dañando cuando él ha cambiado. En un día, en menos de 24 horas ha cambiado, le decía yo. Sí, me ha llevado rosa, este hombre es un amor. Y usted, o ustedes, compañeros, ¿pueden quitarse las diligencias? ¿Se le puede recomendar que ya no llegue? Pues la respuesta es no, no, no se pueden quitar las diligencias. Y no se le puede recomendar a la víctima, mire, y entonces ya no siga. No, no. Primero, usted el golpe no va a desaparecer y el proceso tiene que seguir para determinarla, porque obviamente la audiencia preliminar, que es la que ya voy a comentar, es para eso, para ver si se aceptan los hechos o no se aceptan los hechos y después irse a vista pública, pero no se puede decir, va, entonces calidad, aquí terminamos, vamos a cerrar, vamos a archivar, esta es la famosa palabra, archivar las diligencias, ¿no? O decirle, mire, usted ya no venga, pues así ya nosotros, al ver que si usted no viene, pues vamos a archivar esto. No, no, la violencia siempre va a seguir. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de comprender que la violencia es cíclica. O sea, la cíclica significa que va a estar dando siempre y cuando no se le ponga un reparo, un fin. Continuando entonces, compañeros, de la oficiosidad, eso lo hago ver para efectos de esa idea. Las medidas de protección, que es lo que les hacía ver. Y esas medidas de protección tienen que ser inmediatas. Si la llega a poner la denuncia este día, entonces este día tienen que darse esas medidas. Mire, pero esperemos mañana, porque al final, ¿qué es lo que dijo? Solo le dijo palabras oeces, no importa. O sea, es necesario expedir las medidas. Es necesario expedir las medidas. Pero yo le decía a alguien, porque la experiencia me ha determinado, el papel no le va a cubrir ni le va a servir para soportar algún golpe. ¿Qué se debe hacer además de las medidas? Mandar el oficio correspondiente a la agencia policial para que en teoría ellos estén velando por la protección de esta persona. Allí ya cumplió el juzgado de paz, juzgado de familia, juzgado de la ley de instrucción especializado. O sea, dar las medidas y la sede policial más cercana del lugar donde se ha dado el hecho, en el sentido de, o donde ella habita, para protegerla. Ya lo demás es lo de menos. Porque ustedes no me van a mentir, pues que lastimosamente hay muchos casos que después vuelven, pero esa es otra cosa. Entonces, amigos, las medidas deben ser oportunas. ¿Y para qué sirven las medidas de protección? Es garantizar la integridad física, psicológica, sexual y patrimonial de la persona. O sea, lo que busca una medida es de manera precautoria evitar un mal resultado a futuro. O sea, las medidas deben de garantizar eso. O sea, no pueden no se pueden, perdón, emitir medidas hasta la audiencia preliminar. No, se deben de dar en este momento, a efectos de garantizar ese derecho de la persona. Usted me puede decir, pero si es mentira, claro, eso se va a determinar en su momento. Eso lo dice el artículo 23 relacionado con el 7 de la ley contra la violencia intrafamiliar. Continuando, ¿verdad? Los peritajes, esto es determinante. Por ejemplo, y aquí quiero también que ustedes se me pongan un poco de atención.
Si llega una persona lesionada, sea hombre, niño, niña, adolescente o mujer, obviamente, ¿qué hacemos nosotros los juzgados de paz o de especializado de instrucción? Se le dan las medidas y se debe demandar a un reconocimiento de lesiones. ¿Qué pasa si viene el reconocimiento y supera los 5 días de incapacidad para hacer lesiones, que es del 142 del Código Penal? Hay muchos juzgados de paz, ojo, que se apartan del conocimiento de las diligencias de violencia intrafamiliar para remitir ese proceso a fiscalía, con todo respeto y con toda consideración que yo les tengo. No es posible solo, y no hay doble juzgamiento, no hay doble juzgamiento, el que se remita a fiscalía y se conozca por violencia intrafamiliar. No hay doble juzgamiento, porque son materias totalmente diferentes. Porque una cosa es la violencia intrafamiliar y otra cosa es un proceso penal. Ya las sentencias mencionan y hacen referencia en que se va a conocer en su momento si fiscalía requiere o hace el proceso y el proceso de las diligencias de violencia intrafamiliar van a continuar. O sea, no es doble juzgamiento, porque muchos lo que hacen es que hasta ahí termina y remiten la certificación a sede fiscal. A mi forma de ver y mi opinión será o consideración será que sí se remita a fiscalía porque sí efectivamente estamos ante un ilícito penal o una conducta, pero también se siga las diligencias de violencia intrafamiliar porque, vaya, la violencia fue producto del golpe. Ajá, la violencia va a menoscabar, o sea, un golpe no solo genera el daño físico, sino que genera el daño psicológico. O sea, no lo vamos a subsanar solamente con el proceso penal de lesiones. A mi forma de, bueno, yo siempre sigo así y además ahí están las sentencias, podemos buscar en jurisprudencia que no es doble juzgamiento, o sea, no es doble persecución a la persona. Entonces, pero continuando, viene y después la persona, en el caso de los reconocimientos, el reconocimiento de lesiones es por si está lesionada, social, psicológico, psiquiátrico, educativo, normalmente se hacen después de la audiencia preliminar, que es aquí a la que vamos. Miren, la audiencia preliminar, en palabras fáciles y sencillas, amigos y amigas, consiste en garantizar el principio fundamental que les decía al principio. Y por eso es que aquí donde yo les voy dando ya las posibles preguntas del parcial. Ya les decía lo relativo al término ya en el artículo 1 y cualquier otra relación interpersonal, tómenlo en cuenta. Ahora en la audiencia preliminar, tomen en cuenta lo siguiente. Se verifica para garantizar el principio de defensa, ¿verdad? A la persona denunciada se le escucha, se le debe de escuchar, porque es un principio del artículo 12 de la Constitución, una garantía constitucional. La víctima si ratifica o amplía los hechos. El denunciado si se allana o no se allana. Ahora bien, quiero aquí otro punto interesante. Aquí hay otro punto interesante, amigos. Y apúntelo para la evaluación. Muy interesante. Y hasta les he dado ahí jurisprudencia. Interesante. Llega A, llega B. A es el supuesto denunciado, B es la supuesta víctima. A en la audiencia preliminar hace ver que B también la agrede. El juez o la jueza acredita violencia cruzada. La pregunta del millón, ¿habrá violencia cruzada? ¿Se permitirá la violencia cruzada? Es una de las preguntas del foro, de los foros que yo estoy haciendo ver como interrogantes. Pues la respuesta es no. No puede haber violencia cruzada en una diligencia que ha iniciado B contra A. Diferente es que A después siga otra diligencia en contra de B. Pero en esa diligencia en donde B inició contra A, no puede haber no puede haber violencia cruzada. Ahora también no debemos de equivocarnos que la defensa ejercida por B
en contra de A, cuando A la agrede, es considerado como, o sea, el hecho que B se defienda de la agresión de A no va a ser considerado como violencia en el sentido que él la haya generado. Es que es obvio, si A llega un garrote contra B a darle una golpiza, por ejemplo, B obviamente tiene que defenderse, tiene que hacer actos de defensa. Y solo por el hecho que le haya botado el palo, el bate o lo que sea, A, no significa que B sea agresor y que él haya sido el que motivó la violencia. Entonces, violencia recíproca en donde A inició contra B no puede haber. Ahí yo les he facilitado documentos, amigos y amigas, ténganlo muy en cuenta, en donde dice la jurisprudencia muy acertadamente que lo que debe hacer A, perdón, es denunciar a B y se sigue la diligencia. ¿Saben qué sí se puede hacer? Y que esto lo daba yo en San Miguel y lo aplicaba. Que estas diligencias de B y A se pueden acumular y ahí A es diferente para efectos de economía procesal. Sí se puede acumular, estoy de acuerdo, y ahí sí podríamos considerar la posibilidad de una violencia cruzada. Ténganlo muy presente, o sea, le estoy dando casi a tomar en cuenta para la evaluación final y también para los foros, ¿no? Y ahí está la jurisprudencia. O sea, yo me baso en esos fundamentos jurídicos de las cámaras en donde se hace ver que no se puede permitir violencia cruzada, aunque lo hacen. Lo hacen. Yo he andado cubriendo muchos juzgados de paz, soy titular de San Salvador, pero he andado cubriendo varios juzgados de paz y obviamente por ética no lo hago ver, pero han hecho violencia en donde B va a denunciar a A y en la audiencia preliminar B acepta que sí ejerció violencia contra A, pero que más que todo fueron actos de defensa y violencia cruzada. No creo, podría, o sea, no creo que B vaya a salir satisfactorio. ¿Por qué? Bueno, fui a denunciar a mi pareja y vas a creer que allá salgo también denunciado, ¿no? O sea, no puedo cruzar la violencia a menos que aquella persona inicie otra diligencia, que ahí es diferente, ¿no? Aquí ahí es diferente, que también se hay que investigar. Pero entonces, hecho esa aclaración, estimados compañeros y amigos, para que ustedes lo tengan muy presente, para efectos de considerar y resolver muy bien atinadamente todos los diferentes foros. Ahora bien, continuando con la ponencia, pues si el denunciado no se allana, ¿qué hacemos? Se señala audiencia pública. Normalmente si no se allana, es allí donde se señala la audiencia pública y se le pide al agresor o a la agresora o agresores que pues propongan testigos o pruebas para desfilar en la vista pública. Y allí nos vamos. Pero también el juez, para tener una mejor valoración de acuerdo al sistema de valoración de la prueba de la sana crítica, ¿qué puede hacer él? Fácil. Ordenar peritaje psicológico, peritaje psiquiátricos, peritaje social, que es el que más, a mi forma de ver, tiene un punto más enriquecedor en el resultado, porque el peritaje social es el que va a ver el entorno de esta persona para tener otros indicios, no solo de la propia versión de el denunciante o el denunciado, sino que allí se va a ver con los entornos periféricos, eso lo hace medicina legal, o en el caso de los juzgados de familia, el equipo multidisciplinario, o muchas veces también el equipo multidisciplinario apoya a los juzgados de paz o a los juzgados de instrucción especializados para una vida libre de violencia. Pero en palabras sencillas, o es medicina legal o es el equipo multidisciplinario, pero ese estudio social es muy fundamental, que ya lo veremos en su momento. Pero ese estudio determina a arrojar una información mucho más enriquecedora que ya el juez correspondiente le da un mejor parámetro para decidir lo que corresponda allá en la vista pública. Normalmente la mayoría de casos suelen allanarse. ¿Para qué? ¿Por qué, mejor dicho? Porque de los datos se extrae, pero y la persona se le hace ver, mire, usted agredió a esta persona, sí, yo la agredí. ¿Acepta que la agredió? Sí, entonces acepta los hechos, ¿no?
O sea, no necesita que se le haga ver, a mi forma de ver, sí, acepto los hechos, no. O sea, usted la agredió, sí, mire, la verdad que yo estaba enojado, normalmente suelen decirme estaba enojado y pues sí, la acepto. Basta y sobra. Para que en la audiencia preliminar se agreguen, perdón, se acrediten esos hechos de violencia. Normalmente me decían, mire, ¿y cuánto tiempo es el que suele darse? Normalmente depende, de acuerdo a las circunstancias, entre 3, 6 meses hasta un año. La ley permite hasta 2, pero normalmente andarán entre 6 a 1 año, por ahí andan los parámetros, ¿no? Los parámetros que suelen darse en las medidas de protección. Esto es fabuloso porque se ayuda a las personas, se ayuda a ese grupo familiar, de acuerdo a cómo somos innovadores para efectos de garantizarles su salud mental, su salud física, etcétera. Puede existir acompañamiento y en sus primeros momentos, o no sé si todavía, espero que no sea el caso, muchas veces cuando la mujer llegaba con una procuradora, o sea, de familia, que la acompañaba, solo le acompañaba, o muchas veces en asociaciones de mujeres llegaba un acompañante y le decía, usted no puede entrar. No, el artículo 57 literal I de la ley, que es aplicable también a la ley contra la violencia, da la garantía y posibilidad de que pueda estar el acompañante. El acompañamiento no es más que un apoyo de índole psicológico, moral, ¿o no? Que esta persona no va a opinar, está bien, pero ya la víctima, porque lo decía al principio, la víctima llega destrozada, llega muchas veces que no puede dar a entenderse, en el sentido de su daño de índole psicológico, su estrés, una gran cantidad de circunstancias que lleva. La audiencia pública, bueno, habiendo de verdad que yo les decía, normalmente todos los procesos, no todos, obviamente, o todas las diligencias de violencia terminan en la audiencia preliminar, normalmente no. Pero hay casos en donde se va a vista pública, que es aquí. En la vista pública, ¿qué hace o sea, o qué consiste el desarrollo de conformidad al 30 y 31 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar y relacionado al 51 y siguiente del procesal de familia? Pues se hace un desfile de pruebas, el artículo 115 y siguientes. Declaración de testigos, prueba documental, prueba pericial. La declaración de los testigos, igual que en cualquier materia, tienen que ser juramentados, en que tienen que decir la verdad y solo la verdad, de conformidad al artículo 305 del Código Penal, en donde si hacen una información o una declaración falsa, pues pueden ser objeto de un proceso penal. Prueba documental, como algún elemento de índole que se acredite, como algún documento de una palabra que se haya hecho llegar a la otra persona, una carta, un, una hoja, etcétera. Prueba pericial, que es la que les dejaba mencionar anteriormente, peritaje psicológico, psiquiátrico, social, que es el que a mi forma de ver es muy importante, además del psicológico, por el daño que puede recibir tanto la víctima como el agresor, depende, pero el social pues es el elemento. Ahora, determinante, es prueba, o mejor dicho, es fundamental acreditar de una manera tan tajante que aquella persona agredió. Sí, sí, pero tenemos que ser, o somos nosotros los que aplicamos las leyes garantes, que no necesitamos que haya una sobreabundante prueba para poder determinar que una persona es agresiva. Bastará con aplicación del sistema de la sana crítica, la psicología, la lógica y las máximas de la experiencia para imponer contra una persona esas medidas, ¿no? O es condenarla en violencia intrafamiliar. Ahora bien, el punto fundamental que me decía o se ha estado haciendo con estos últimos acontecimientos de las redes sociales, ¿valdrá un contenido informático en un teléfono celular? Prueba si no se ha vaciado el contenido. Prueba como tal, si no se ha acreditado el negar forma, deberíamos de considerar que no. Sin embargo, como un indicio o elemento que da una fuente o un indicio, podríamos tenerlo que sí. Pero no solo es ese para condenar a una persona, sino que ese
indicio se robustece con otro indicio, este indicio con otro, y basta y sobra. Es decir, lo que se conoce como elementos periféricos. La versión de la víctima, cuando la agredió, tal día. Cuando le mandó los mensajes, tal día. Verifiquemos, sí. O sea, ya van concordando. ¿Tiene algún testigo? Sí, la vecina. ¿Qué vecina? ¿Cuándo fue el día de la agresión? Tal día. ¿A qué hora? Tal día. ¿Va? O sea, ya están corroborando todos esos elementos. Entonces, como les decía, o sea, la valoración que hace el juez o la jueza es a través de las reglas de la sana crítica. Otro punto fundamental. En el caso de las diligencias de violencia intrafamiliar, ¿se requiere la comparecencia de abogado para poder iniciarlo? No. ¿Es indispensable en la vista pública llegar abogado? Tampoco. Pero si se lleva abogado por parte de una y la otra no, pues obviamente hay un principio que se conoce como el principio de igualdad de armas. El principio de igualdad de armas, que en este caso está perjudicado por la parte que no lo va a contar con su abogado, entonces tendremos que hacer de poner, en el caso de solicitarle a la Procuraduría una asistencia a esta persona que no tiene abogado, o muchas veces se las hace ver que por la comparecencia de este abogado y ella que no tiene o esta parte que no tiene, pues se va a suspender. Y en estos casos muchas veces la mayoría de abogados acceden en decirle, mira, fíjate que salgamos ya de esto, tú tienes que hacer esto, aquello, lo otro, y las dos personas se enfrentan en el sentido de no asistencia de abogado, pero a esta parte que tiene abogado se le hace ver y él pues le dice al abogado y el abogado le explica lo que debe hacer y él dice, no, mire, la verdad que no voy a asistirme del abogado. Se hace la audiencia, pero si ellos lo quieren, no se le va a imponer. Pero si él quiere, no, yo quiero contar con mi abogado, no hay ningún problema, se reprograma solicitándole a esta persona o un procurador, a menos que ella pues diga o no, no, pues yo tengo mi abogado de confianza, entonces traemos los abogados y ellos van a hacer una intervención de carácter técnico y las personas van a intervenir de acuerdo a sus vivencias, pues, porque en todo caso, siempre lo digo cuando estoy en esa audiencia, a quienes les constan los hechos de violencia, esas son las partes materiales, ni a un abogado ni al otro, ni a mí como juez, sino que esas son las partes materiales. Uno va a valorar de acuerdo a los elementos que se acrediten allí. Ahora bien, se absuelve o se condena a la persona en la vista pública. Y lo que yo les decía, no se puede acreditar violencia cruzada, cuando ya los había mencionado, ¿no? Solo es que uno ha iniciado contra otro, pero que acreditamos que supuestamente este se defendió y por eso le vamos a imponer violencia cruzada. Eso es imposible. Se debe redactar la sentencia y notificarla en el término de ley, de conformidad al 122 de la Ley Procesal de Familia, en el periodo de 5 días hábiles. Mencioné. Apelación, el recurso de apelación tampoco requiere abogado, porque igual las diligencias no requieren abogado, lo puede hacer el que haya perdido o el que tenga interés legítimo, un agravio, interponer la apelación que conocerá pues la Cámara de Familia correspondiente, ¿no? Puede interponerse revocatoria también, de acuerdo a las consideraciones de las personas. La violencia intrafamiliar, podemos ver pues que ha superado en cuanto a incrementar, de acuerdo a los periodos, ahí podemos ver que sí se ha incrementado de manera un poco más elevada en estos últimos años. Con la pandemia no escapa de ser cierto que sí se elevó. Lástima que lo que sucedió en este caso o ha sucedido es que las denuncias no se dieron en sede de los juzgados en unos casos, porque el temor a salir y después ser encontrada por la policía, pues ser llevada a un centro de confinamiento, ¿no? Sino que más que todo se había denuncia por llamada a los puestos policiales o a las unidades de atención de ISDEMO, en este caso la Corte Suprema, el 198, etcétera. Y en otros casos sí, habían personas que sí asistían al juzgado a denunciar. O sea, que sí hubo un incremento, claro, pero en unos casos no se hacía en sede del juzgado, sino que se hacía a través de llamada a estas instituciones que les menciono, por el temor de no llegar, porque pues obviamente iban o podían ser objeto de detención para llevar a un centro de confinamiento o centro de aislamiento, como se estaba viendo.
La violencia contra la mujer en el 2019, de acuerdo a la Digesti, pues sucedió más, 12.642 hechos de violencia. Y aquí está entre los posibles motivos por los cuales las mujeres no denuncian, o los hombres no son denunciados, ¿verdad? Porque, o sea, como ya aclaré, no es que yo esté atribuyendo que solo hay violencia contra la mujer, al contrario, en todos estos más de 12 años que tengo experiencia, si he tenido mis 5 o 6 casos en donde el hombre ha sido el denunciante, pues lastimosamente no hay más. Pero también alguien me va a decir, pero es que el hombre no denuncia por la misma eh, circunstancia de considerársele como un ser no débil. O sea, un sistema machista, ¿no? Pues sí, pero si no denuncia es porque no lo quiere, ¿no? Pero sí hay hechos, claro, no voy a mentir, hay hechos contra caballeros, pero que la regla general o lastimosamente el mayor porcentaje se da en contra de la mujer. No denuncia, según una investigación que yo hice en marzo de este año para la maestría, por los hijos. No denuncio pues porque no quiero que se separe el padre de mis hijos, o no quiero que mis hijos me vean mal porque yo lo denuncio. O sea, un sinfín de posibles motivos, pero que normalmente había ese elemento de los hijos, por la mala atención en las instituciones correspondientes. ¿Por qué no denuncia? Mire, yo no denuncio porque obviamente llego al juzgado de paz o al juzgado o a la institución, me atienden a las 8 y tipo 4 de la tarde voy saliendo. Todos sabemos que eso no puede ser, o sea, la atención a la violencia intrafamiliar, y se decía, y yo estoy de acuerdo, tiene que ser prioritaria. Si tenemos un caso de conciliatorio civil, un caso de conciliatorio de familia, pero digamos, de régimen de visita y una violencia intrafamiliar, 3 casos. ¿Cuál podemos darle más prioridad? La violencia intrafamiliar. ¿Vamos a dejar tirados a los demás? No. O sea, yo me refiero a la atención pronta. Si lo llegan los 3 casos, debemos de priorizar la violencia. Después nos vamos con los otros y así de esa manera. O sea, siempre dar atención, pero no dejar, en el caso, como te refería, la violencia como la última, sino que debe ser pronta. Claro, yo entiendo de la gran saturación que existe, pero recordémonos que, pues, es parte de esa mala figura o mala visibilidad que tenemos los juzgados. No, no vayas, ¿para qué? Mira, si yo fui a las 2 de la tarde, salí a las 6 de la tarde. Y por cierto, ni me dieron las medidas. La gente sí habla, ¿no? 3, consideran que es violencia, que no consideran que es violencia las palabras, ya que no reciben golpes. Pues no me dijo mayor cosa, solo me hizo decir que yo era inútil. No me afecta mayor cosa. Lo he evidenciado, ¿no? Las personas me dicen, mire, ¿y qué le dijo? No, pues que no servía para nada, que por gusto no lo atendía, etcétera. ¿Y no es violencia? No, para mí no. O sea, no la considero. La violencia contra las mujeres se ha invisibilizado, es decir, se considera como ya hasta algo natural. No existe cultura de denuncia, o sea, no existe lo que yo les decía también en el caso de los caballeros, ¿no? No voy a denunciar. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque van a hablar mis amigos que yo no puedo dominar a mi pareja. O van a hacerme sentir mal los del juzgado. O me va a atender mal de la agencia policial, etcétera. No existe, perdón, porque no quieren generar ningún cambio en su estructura familiar o status quo. Es decir, si llevan detenida a esta persona, pues se va a ver un cambio. Claro que va a haber un cambio. Pero como hay una dependencia, que es lo que yo le decía al principio, por eso no quieren generar ese cambio. Y por temor a su pareja, ¿no? Por temor. Estos son posibles motivos por los cuales las mujeres no denuncian. También en los hombres, porque no pueden denunciar por los hijos, ¿no? Porque puede haber un caso en donde la mujer sea la agresora, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero hay muchos casos, perdón, motivos o circunstancias que generan el que no haya denuncia. Puede entrar la sociedad, la familia, la iglesia, en donde se profesa de que no debe denunciar al esposo
porque pues no, es la cabeza de la familia. O sea, un sinfín de cosas que ustedes no me van a mentir que pueden generar motivos por qué no denunciar a esa persona. Yo me quedaría hasta por acá y si hay preguntas, pues háganmela. Yo creo que estaré a la disponibilidad, estimados amigos. Cumplí, dije 1 hora y he cumplido. He estado hasta menos minutos. Del foro o de los foros que ya a continuación van a ver, son 6. Uno ya creo que espero que hayan contestado. Faltan 5 de la clase que acabo de impartir. Considero que se han podido desarrollar alrededor de cuatro foros. Porque son preguntas, 2 preguntas, y son preguntas fáciles. Que lo que yo busco, se me ha dicho también por parte del consejo, es facilitarles el trabajo. O sea, no queremos hacerle una cosa como una tesis, ¿no? No, es cosa sencilla. Entonces, si tienen preguntas, compañeros y compañeras, esto va a quedar grabado. Voy a tratar de que se suba al aula virtual, pero igual va a quedar grabado y pues, me gustaría que ustedes hagan las correspondientes preguntas. No sé si tienen preguntas. Como les digo, de los 6 foros, 6, ya solo en esta hora de clase, he desarrollado creo que hasta el 4. Es decir, que ustedes ya llevan ventaja de que ya fácilmente pueden ir a desarrollar esos foros, ¿no? Y esa era mi idea, ¿no? Esa era mi idea, que ustedes salgan bien. Siempre ha sido mi idea facilitar las cosas, no hacerlas más difíciles de lo que ya están. Y les agradezco el hecho de que estén presentes. No sé si Claudia Córdoba tiene preguntas. Fíjate que por el momento no. Yo ya había leído el material, el que este día explicó. Muy bonita la explicación. Para mí ha quedado bastante claro de las cosas que usted ha mencionado, es lo que uno ve en el trabajo. O sea, son cosas que son tan ciertas, apegadas, y la verdad es que no queda duda, pues la violencia intrafamiliar es un aspecto muy difícil de hablar para bastantes personas, más dependiendo del lugar donde uno se encuentre. Hay muchas vivencias apegadas a la que usted ha dicho, incluso el secretario del lugar donde estamos, Noel González, y yo, es hombre. Entonces, dice él, es más fácil a veces que una mujer pueda abrirse con una mujer cuando el agresor es su pareja, su hijo. Entonces, decirle cosas tan íntimas a otro hombre se le hace un Sí, poco difícil. sí. Entonces, a veces hemos tomado esos roles porque yo soy la secretaria interina y me dice, tómelo usted, Y es lo porque mejor. usted la va a entender, usted es un poco más sensible, uno como hombre es un poco tosco, o hay cosas tan personales que es difícil expresarlas. Claro. Ajá, entonces, y sí, cada uno de los ejemplos que usted ha ido dando, que ha visto en la realidad, nosotros también lo hemos vivido en algún momento. Eso de que la gente considere que la violencia es natural o normal, eso de que me acuerdo de un caso donde el agresor era un hombre, en teoría, ya estando en la audiencia le dicen, ¿usted le pegó a la señora? Sí, yo le pegué. ¿Por qué le pegó? Porque ella al llegar yo a la casa con unos tragos ya un poco tomados, pues me pegó, le dice. ¿Y qué quería que yo hiciera si ella me ha recibido con golpes? Entonces, yo hice defenderme, decía el señor, pero son cosas que usted las ve en la vivencia, lo ve en las audiencias, y ahí pasan muchas cosas similares a esto que usted nos ha expresado. Fíjese que nosotros estamos en el Juzgado de Paz de San Vicente, Santa Clara, San Vicente, ya el área un poco rural, y para el hombre es bien difícil en ese lugar hacer algún tipo de denuncia. Pese a eso, de los años que yo llevo, ha habido unas 3, 4, y le estoy hablando hace más de 10 años. La Sí, mayoría son mujeres. así. Y lo otro con los menores de edad, ahora en día, con lo de la lepina, como que le abre esa puerta al juez, le abre esa puerta al menor de poder hacer valer más sus derechos. Entonces hay leyes que se han ido incorporando y han hecho un poco más fácil el poder eh,
salvaguardar los derechos de las víctimas. Entonces, yo no tengo ninguna duda, me ha quedado muy clara la explicación, muy bonita, y solo nos quedamos pendientes de contestar las preguntas del foro. Va. Yo ahí voy a indicar la otra clase, va a ser la otra semana, como para terminar para no tampoco poner mucha información. Sí. Mónica Coreas y después va el compañero Noel. Mónica Coreas. No sé si tiene alguna pregunta. No se le escucha por el micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Por el momento ninguna pregunta, ninguna duda. Todo está muy claro. Gracias. Noel. Yo solo una pregunta le haría en cuanto a la intervención de los testigos en la audiencia pública o vista pública. Fíjese que en la experiencia me sucedió que se habían denunciado unos hechos y un testigo de la denunciante llegó a hablar de otros hechos. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Si se amplían los hechos o se deja como fuera del lugar esas declaraciones. Gracias. Fíjese que ahí depende, porque si la ampliación de los hechos es siempre a favor de la víctima, pero como quien ha dado los hechos no es la víctima, sino que es el testigo, a mi forma de ver, no es una información que por el principio de congruencia, porque tenemos que tener un principio de congruencia, y eso lo sabemos. Se llega a poner una denuncia por hechos, la congruencia va a ser sobre esos hechos. Si la víctima los amplía, pero la víctima va a ser la víctima. Si el que me da otros hechos es el testigo, no podría ampliarlos por el principio de congruencia. Porque como la congruencia es, y quien tiene que dar la información es la víctima, para que esos hechos también se robustezcan con otros elementos periféricos. Porque también ahora, si fuese así, dejaríamos en desventaja al denunciado, porque él ya no podría defenderse de una forma tal que lo generáramos una indefensión. A mi forma de ver, yo no los podría acreditar como una ampliación, si no ha sido de la información de la víctima. Esa es mi opinión. Y ya he tenido casos, como usted muy bien ha dicho, que llegan a contar hechos de que no están en este caso. Y yo no los he logrado acreditar. O sea, yo no los he tenido por ampliados. No sé si tiene alguna otra pregunta. No, solamente eso sería. Por lo demás, todo claro. Vale. Contesten los foros para salir súper bien y que salgan de lo mejor, porque esa es mi idea, va a ser que ustedes salgan de lo mejor, ¿no? Es lo que yo siempre en mis clases han sido así, lo más fácil posible, hasta el grado de que creo yo que pues no les genere duda, ¿no? Va a quedar grabado esto, lo voy a tratar de subir al aula virtual. Igual si tienen mi número de teléfono, si hay duda, alguna inquietud, estoy a la orden. Y pues no dejen de contestar el foro, porque no serviría de nada si han participado y no contestan el foro, porque aquello es evaluado. Y aquí, como les he dicho, creo que hasta las 4 o 5 he llegado en contestarles, o sea, les he dado la respuesta. Fácil, ¿no? Pasen una feliz noche, se me cuidan y pues estamos ahí a la orden. Se cuidan, bendiciones. Gracias, igual, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.